Sí, ahí está iniciando grabación. Esto es sumamente clave, el inicio de la grabación. Bueno, permítame orar. Amado Padre Celestial, gracias Señor por este día más de vida, gracias Señor por tu fidelidad, por tu amor, gracias por la vida de los pastores, líderes, hermanos que se encuentran homologando estos conocimientos del cual nos has permitido y nos da la oportunidad de aprender y juntos estudiar de tu palabra. Gracias a ti, Santa Cristo, por tu fidelidad y por tu amor demostrado en la cruz y sobre todo por proveer todo lo necesario para estudiar este curso y permito hacerlo todo para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok, muy bien, quiero darles felicitaciones generales a la mayoría de ustedes. Ya califiqué, de hecho, su tarea de la semana 1 y también su tarea de la semana 3 de los que aún ya han enviado. De hecho, el promedio es bastante bueno de la entrega. Faltan por entregar, van a ser notificados los que no han podido entregar las tareas, pero han ido bien. Nomás a manera de consejo, les quiero decir que las tareas se pasa por un filtro del cual comprobamos si es que es plagio o no. Entonces, cuando usted da alguna cita y todo eso, es bueno dar la referencia de dónde la tomó, porque es importante ello, porque uno se da cuenta, sobre todo de dónde tomó esa cita, pero la mayoría de ustedes han estado bien de esa manera. Muy bien, perfecto. Tal vez alguien tiene una preguntita. ¿Cómo les va con las tareas? Ánimo con la tarea de la semana 3. Quiero felicitar. Ustedes los estudiantes saben, los que han enviado la tarea de la semana 3. em, quiero felicitar por enviar aún falta creo que un día más para entregar. Eso tengo que fijarme en la plataforma, pero prácticamente, bueno, pude leer, mi hermano José Luis Bacasela, muy buen trabajo, y los demás hermanos también, excelente trabajo. Muy bien, tal vez alguien tiene alguna pregunta. Adelante, hermano Olmedo. Sí, maestro, una inquietud. Bueno, usted nos dijo el trabajo próximo que son de 1200, 1500 palabras, ¿verdad? Ya. Y Sí, yo, bueno, no manejaba mucho el asunto y estaba escribiendo pensando en que si 1500 se me va a ir altísimo. Y cuando alguien me hace ver, yo ya me he ido pasando. ¿No hay algún inconveniente en el paso? ¿Tengo que sentirme dentro del límite? muy bien. Eso, como ya lo aclaré en tutoría, para concentrarnos en la clase, muy buena pregunta. Traten de estar dentro del límite, porque yo tengo que calificar 62 trabajos. Entonces, es por eso nada más. Es por Gracias, ello. maestro. Sí. Pero Gracias, muy maestro. bien. Perfecto. Permítanme compartir pantalla para que ustedes puedan tener el día de hoy. Adelante, mi hermano Moisés, y voy a compartir pantalla. Magíster, ¿Qué tal? gracia y paz, bendiciones, qué elegancia, Dios le bendiga, Sí, compañeros, sí, compañeras. para mí es un día Magíster, especial. yo Viene un tengo mentor que tanto lo quiero, entonces quise estar especial para él. un pequeño inconveniente. Lo que pasa es que yo estoy Cuénteme. cambiado de paralelo en el Teams, entonces no me salen mis tareas de administración eclesiástica. Tengo problemas, envié ya correos haciendo conocer este detalle. Entonces, yo, o sea, sé que la tarea creo que tengo que subirla hasta el día domingo. Usted nos postergó desde el viernes hasta el día domingo. Entonces yo Sí, no sé, ok. mi querido maestro, no sé cómo hacer, enviarle la tarea por WhatsApp, todo, porque a la verdad Ok, no depende de mí, se sale de mis manos. claro, Entonces quisiera perfecto. que me dé una sugerencia, por favor. Muchísimas Ok, gracias por su tiempo. bueno, seguir insistiendo por medio de nuestra mentora, que es Ana Garzón. Seguir insistiendo por medio de nuestra mentora, que es Ana Garzón. Ella está para mentoría, para ayudar a los estudiantes en estos procesos. Si es que es su caso también, por medio de nuestra hermana Ana Garzón. De hecho, todos están en el grupo, nuestra hermana Ana Garzón está ahí. Por favor, si es que les pueden conversar con ella. Y bueno, de mi parte yo le aceptaría por WhatsApp, pero no es una plataforma formal y sobre todo toca mostrar evidencia. Entonces, yo sé ese caso, mientras usted le voy a dar las indicaciones para que pueda hacer las tareas y cuando ya esté en el paralelo pueda subirlo sin ningún problema. Ok, muy bien, perfecto. Eh,
Muy bien. Bueno, permítame mostrarles la clase de hoy. Justo ahorita aquí estamos con ustedes, la clase del día de hoy. Muy bien, vamos a ir a nuestra semana 4. Hoy vamos a ver algo bastante principal que es el propósito de la iglesia. Vamos a ver el propósito de la iglesia. Y los objetivos de la clase del día de hoy es conocer y comprender los conceptos básicos sobre la membresía bíblica, presentar evidencias bíblicas sobre la necesidad de la membresía y también vamos a aprender sobre la naturaleza y el propósito de la iglesia local. Prácticamente el tema de la clase es el propósito de la iglesia, la razón de la iglesia, por qué existimos como iglesia, qué se debe una iglesia, qué hace una iglesia, qué dice una iglesia, hacia dónde se dirige. El versículo lema del día de hoy que nosotros vamos a ver es Mateo 16 del 18 al 19. Y también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado de los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado de los cielos. Es el versículo, el lema de esta clase del día de hoy. Y sobre todo aquí tengo la información eh, de soporte, que es algo importante. Aquí tengo la información de la semana número 4 que ustedes pueden tener acceso, les puede dar clic y los pueden descargar. Sobre todo esta información ustedes le pueden dar el uso, obviamente respetando las debidas citas bibliográficas del cual se presentan los autores a los cuales se cita. Y aquí hay videos, los videos que se suben, queridos hermanos, pastores y líderes de iglesia. Es importante estos videos porque nos permite a nosotros complementar lo que nosotros hablamos en la clase. Entonces, está el video sobre el propósito de la iglesia, el pastor John MacArthur, también del pastor Miguel Núñez sobre la disciplina de la iglesia, también el pastor MacArthur, las marcas divinas de una iglesia verdadera, cómo luce un líder bíblico, el pastor Sugel Michelén, y esta entrevista con el doctor Edgar Aponte. De hecho fue uno de mis profesores que le entrevista al Ministerio Nueve Marcas, nos explica 9 marcas esenciales de una iglesia. Entonces, estos videos son necesarios para que ustedes lo vean. Son videos que no son largos, del cual ustedes pueden presentar y ver. Y sobre todo solo aquí le añadí una pequeña actividad para que cuente como participación en clase. Usted va a la semana 4, tarea, va a la semana 4, solo déjeme volver que... Ok, muy bien. Solo déjeme un ratito que el pastor está tratando de entrar y se le complica un poco. Em, Muy bien. Entonces, nosotros vemos aquí, esta es una participación en clase. Les explico la participación en clase. La participación en clase, básicamente lo que nosotros vamos a tener es una participación en clase que es una sopa de letras en base a lo que nosotros hemos visto y nosotros hemos hablado. Entonces, si ustedes las pueden hacer, sería bastante bueno esta tarea. De hecho, va a contar como su participación en clase y que la puedan desarrollar, por favor. Muy bien, tal vez aprovecho mientras arreglo esto de soporte, mientras se conecta el pastor con nosotros. Y tal vez alguna pregunta que tengan previa, adelante. Vi que alguien escribió que tenía una pregunta. Buenas noches, Magister, compañeros. No, solo preguntabas la fecha hasta la entrega de la semana 3 hasta el 9 de junio, como está ahí en la plataforma, ¿verdad? Sí, tal cual, como está en la plataforma. Ok, muy amable, Magister. Sí. Ajá, perfecto. Tal vez otra pregunta más mientras se arregla estos problemas técnicos. Sí. Adelante, por favor.
en el caso de que ya se tenga avanzado el trabajo, se le puede mandar como que nos haga una corrección previa o no, no se puede. No, no se puede, porque yo lo que califico es el trabajo final. Entonces, lo que podemos hacer es en la próxima tutoría tener un momento de preguntas y de respuestas respecto a la tarea específica. Porque si usted ya envía, es como enviar la tarea final de esa manera. Sí, no se pudiera. No se pudiera. Otra pregunta, porque ya está por conectarse el pastor Nelson Matus. Solo tiene un problemita tecnológico y quiero saber si hay otra pregunta. Buenas noches, ¿qué tal? Dios les bendiga. No sé si primera vez que me ven aquí, bueno, segunda. Lo que pasa es que nosotros recién entramos el día de hoy, amado pastor. Eh, entonces, otro pastor y mi persona recién entramos el día de hoy. Entonces, estoy perdido, pero quiero enrolarme en todo aquello, por favor. ¿Cómo haríamos nosotros? No, perdón, no le entendí lo que dijo antes. Nosotros estuvimos en la primera introducción cuando se presentaron los magíster y todo. Pero de ahí Ya. para acá, la universidad recién nos otorga, nos entrega el, el, el acceso. Por eso que es la primera clase que voy a tener. Entonces, no sé cómo podríamos hacer porque yo veo que van adelantados, hay deberes, hay situación. No sé, me podría comunicación con la señorita Garzón, Anita, no sé, Sí, dígame sí, usted, sí, por sí, favor. sí, por favor. Con Anita Araceli que se pueda poner de acuerdo y sería súper bueno de esa manera. Ya, listo, gracias. Saludos, Dios les bendiga. Buenas noches a Muy todos. bien, bienvenido ahí, y tal cual Gracias. para ver su caso. Muy bien, otra pregunta más. Ya estamos resolviendo esos problemas técnicos, pero otra pregunta más que se tenga previo. Buenas tardes, mis hermanos, ¿me escuchan? Hola, Pastor Nelson, te escucho fuerte y claro, Bien, perfecto, ya estoy dentro entonces. pero no lo veo. ¿No me ves? Yo tengo la cámara abierta. No lo logro ver, tal vez. ¿Está con mi usuario? Sí, correcto. A ver, déjeme Está buscarlo. visible, sí se lo ve. Así se lo ve, perfecto. Sí. Ujú. Perfecto, muy bien. Bueno, mis hermanos, previas indicaciones para la clase del día de hoy. Nuestra clase del día de hoy vamos a tener un tiempo de exposición de la palabra de Dios. Va a compartir el pastor Nelson Isaac Andrés Matus y déjenme presentarles para mí es un enorme privilegio que el hermano y también pastor esté con el día de hoy con nosotros. Eh, Déjeme solo presentarle, tengo la diapositiva de nuestra clase del día de hoy. Él va a compartir pantalla, vamos a ver las notas y la clase del día de hoy. Bueno, Nelson Matus nació en Chile, es hijo de pastor y salvo por gracia. Graduó de un bachelor en teología con énfasis en ministerio pastoral en el Seminario Bíblico Río Grande en Edinburgh, Texas. Actualmente sirve al Señor como profesor del mismo seminario y también es profesor de la Universidad Cristiana de las Américas en Monterrey, México. Tiene una maestría en Midwestern Baptist Theological Seminary. Actualmente está estudiando su doctorado en ministerio pastoral en el Southwestern Baptist Theological Seminary, es pastor del Redeemer en español, en la ciudad, también en la ciudad de Álamo, casado felizmente hace 11 años con Paquis y tiene una hija que se llama Jalasa. Para mí es un enorme privilegio que el pastor nos acompañe en el día de hoy. Él es como un padre, un mentor que lo conozco ya vamos alrededor de 8 años y por la gracia de Dios nos va a compartir la clase del día de hoy, así que adelante, Pastor Nelson, el tiempo es suyo. Bien, perfecto. Gracias, mi hermano. Yo no te veo a ti tampoco, tal vez es porque estamos con el mismo usuario, puede ser. Puede ser. Déjenme nada más aquí entonces compartir la pantalla. A ver.
¿Sí pueden ver ahí la presentación, mis hermanos? ¿Sí? Bien, perfecto. Sí, podemos ver. Sí, está perfecto. Gusto de saludarlos a todos. Gusto de saludarlos. Bienvenidos. Pues como dijo nuestro hermano Bolívar, vamos a tratar de usar el tiempo lo más provechoso que sea posible en cuanto a este tema. De hecho, el doctorado que estoy haciendo, ya estoy, por la gracia del Señor, en el último semestre, espero terminar pronto, es con la especialidad en eclesiología. Es decir, ¿qué es la iglesia? Porque antes de saber cómo administrar la iglesia, necesitamos saber qué es una iglesia. ¿No? Ese es un tema esencial en este asunto. Normalmente uno dice, bueno, yo soy pastor, quiero que me enseñes cómo administrar X cosas prácticas, cosas aquí. Pero en realidad, muchos de los elementos prácticos con los que tenemos problemas usualmente en el desarrollo ministerial tienen que ver con una eclesiología defectuosa. Esto es similar a intentar construir un edificio de 10 pisos teniendo unos cimientos débiles. Tú sabes que aunque tengas el material, gran parte de los problemas que vas a ir encontrando en sostener esta estructura tienen que ver con sus cimientos. La eclesiología son esos cimientos en donde nosotros podemos reconocer, estructurar qué es una iglesia. Y aquí entonces vamos a tratar de lograr estos objetivos, que es la membresía bíblica, presentar algunas evidencias de la necesidad de la membresía, la naturaleza de la iglesia y la autoridad de la iglesia local, que son muy importantes para este tema. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo 16. Si pueden abrir ahí sus Biblias. En el Evangelio según Mateo, solo se menciona 2 veces la palabra iglesia. Mateo capítulo 16, 2 veces se menciona la palabra iglesia en el Evangelio y una de esas 2 es esta. Y yo creo que este es un texto conocido. Quiero ir un poquitito más atrás al versículo 14. Dice, ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, otro alguno de los profetas. Jesús aquí les pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Verdad? Y luego les dice, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y quiero que noten algo, porque las respuestas que dieron los apóstoles en sí mismas no era una opinión mala acerca del Señor Jesucristo, ¿verdad? Ellos dicen, unos Elías. ¿A cuántos de nosotros como pastores nos gustaría que la gente nos diga, hey, tú te pareces al profeta Elías? O tú tienes la pasión, la fuerza de Elías o de Juan el Bautista o Jeremías. Yo creo que ninguno de nosotros se sentiría ofendido, ¿verdad? Porque no están teniendo una mala, digamos, en una forma blasfema acerca de Jesucristo. El problema es que estas opiniones, aunque aparentemente son buenas, no son correctas. Son bondadosas, pero no son correctas, no son apropiadas para lo que el Señor precisamente va a lograr a través de esto. Él les dijo, ¿y ustedes quién dicen que soy? Y respondió Simón Pedro, tú eres el Mesías, el Cristo. Aquí se usa como un título. El Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te le reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y aquí vemos un tema muy importante acerca de cómo las personas entran en el reino de Dios. Lo que está haciendo aquí el Señor Jesucristo es precisamente mostrar el qué del reino, cuál es el contenido del mensaje, cuál es la confesión que las personas deben hacer para ser considerados ciudadanos del reino. Y creo que estamos todos de acuerdo que si alguien no confiesa que Jesús es el Cristo, el Mesías, no puede entrar en el reino de Dios. Espero que todos estemos de acuerdo con eso, ¿verdad? Esta es la confesión del reino, el qué del reino, el contenido. Y vemos también la naturaleza de esta confesión. No es una mera confesión intelectual. No es una mera confesión de labios. Hay una obra sobrenatural de Dios en esta confesión. El Señor Jesús dice, esto no te lo reveló carne ni sangre. Así que si bien hay una confesión, la naturaleza de esta confesión tiene una obra o implica una obra sobrenatural de Dios.
solo Dios puede revelar a las personas un correcto entendimiento de quién es el Hijo. Y es muy interesante que Jesús mismo hace esta misma declaración en el sentido inverso. Nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Vemos una obra trinitaria en la salvación, el Padre, el Hijo, el Espíritu de Dios. En Corintios capítulo 11, nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu. Así que vemos aquí la naturaleza de esta confesión. Muchas personas pueden hacer una confesión correcta acerca de Jesucristo y no ser salvos, ¿verdad? Entonces, vemos la naturaleza y luego el Señor hace esta famosa declaración. Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y usa este lenguaje de atar y desatar, el lenguaje de las llaves, el lenguaje de la autoridad del reino. Y aquí el Señor se las da a Pedro y a los apóstoles con la autoridad apostólica del Señor Jesucristo para entonces proteger el qué del reino, el mensaje que certifica que una persona puede entrar en el reino de Dios. Ninguno que no confiese a Jesús como el Mesías, el Hijo de Dios, el Cristo, ninguno puede ser salvo. Si tú simplemente dices, mira, me parece que Jesús es un buen maestro, solo por tener una opinión positiva no es suficiente. Debe haber una confesión genuina que al mismo tiempo, como ven, está precedida de una obra sobrenatural de Dios. No es una mera confesión intelectual. Hay muchas personas, por ejemplo, en mi caso, soy hijo de un pastor, crecí en un ambiente evangélico, tenía un lenguaje evangélico, entendía el evangelio intelectualmente, pero no había nacido de nuevo. Había hecho una confesión teológicamente apropiada. Pero esta confesión es algo mucho mayor que una mera confesión de labios, ¿verdad? Que si confesares con tu boca Jesús es el Señor, creyeres en tu corazón. Es más que una confesión teológica apropiada, es más que una confesión de labios. Hay una obra de Dios. Ahora, aquí vamos, la primera vez que se menciona iglesia. Y si notan, dice, edificaré mi iglesia. Y aquí pregunta, ¿aquí el Señor Jesucristo se está refiriendo a la iglesia universal o a la iglesia local? Cuando dice sobre esta roca edificaré mi iglesia, ¿se está refiriendo a una iglesia local en particular o a la iglesia universal? Universal. A la iglesia universal. A una Iglesia iglesia universal. Bien, la escuché en Porque la roca. Iglesia universal. Bien, Iglesia universal. perfecto. Bien, entonces aquí se refiere a un cuerpo invisible de creyentes en todas las naciones de la tierra que van a confesar a Jesús como el Mesías. Esa es su iglesia, el cuerpo de Cristo. De toda lengua, linaje, nación, de todos los pueblos de la tierra en que el Señor está salvando personas que ahora por la fe unidos a Cristo forman parte de su cuerpo. Bien, avancen a capítulo 18, Mateo 18. Y esta es la segunda vez en donde se menciona la palabra iglesia en el Evangelio de Mateo. Y la segunda vez que se menciona la palabra iglesia también es mencionada directamente por nuestro Señor Jesucristo. Versículo 15. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Y si te oyere, en este caso, si el hermano se arrepiente, si hace caso de esta reprensión, has ganado a tu hermano. Bien, entonces aquí hay un proceso de confrontación bíblica a un hermano que ha pecado. Este hermano pecó, si me escuchó, bien, has ganado a tu hermano. Pero si no te escuchó, es decir, no se arrepintió, ¿verdad? No te hizo caso a esta reprensión, toma contigo a 1 o 2 testigos para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y si no los oyere a ellos,
¿Qué dice ahora? Dilo a la iglesia. Y si no oyera la iglesia, tenle por gentil y publicano. Y noten ahora el mismo lenguaje de las llaves del reino. Versículo 18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Pregunta, ¿a qué iglesia se está refiriendo aquí? Dilo a la iglesia. Local. Local. A la iglesia local. La ¿Y iglesia por qué local. piensan, por qué piensan que es la iglesia local aquí y no la universal? Porque está en un Está lugar hablando específicamente de determinado. un grupo, no está generalizando. Porque está siguiendo un orden primero un orden personal, luego llega a unos testigos y luego a más testigos, por decirlo así. O Bien. sea, está como que siguiendo un orden. Bien, desde lo más privado a lo público, Ujú, ¿verdad? entiendo. Bien, es una iglesia que escucha, porque dice dilo a la iglesia. Se implica que esta iglesia conoce a los involucrados en el problema, ¿no? Ahora, si fuera la iglesia universal, vamos a pensar que yo confronto a un hermano que pecó contra mí, no se arrepintió, llama a 2, 3 testigos, no se arrepintió. ¿Cómo convoco a la iglesia universal para que la iglesia universal tome un juicio eclesiástico acerca de este hermano no arrepentido? Porque noten esto, hermanos, es muy importante aquí. ¿Qué es lo que llevó a esta persona de pasar de una confrontación individual, grupal, eclesiástica, hasta llegar al punto de una confrontación eclesial? ¿Qué es lo que llevó a esta persona hasta ese punto? No oír. No oír. Que aquí se está usando esta idea de oír como una representación de ¿qué? De arrepentimiento. Y noten que en el versículo 15 solo nos dice si tu hermano peca. O sea que aquí hay un profesante, hay alguien que profesa ser hermano o que al menos se considera dentro del contexto de la vida de la iglesia. Este hermano peca, pero no nos dice que pecó, ¿verdad? Pudo haber sido un chisme, pudo haber sido una mala palabra, pudo haber sido una ofensa, pudo haber sido un robo, pudo haber sido un insulto, pudo haber sido una mentira, un engaño, etcétera. No nos dice qué pecado, ¿verdad? Usualmente en nuestras iglesias, siempre que hay una disciplina, casi siempre es por pecado sexual. Adulterio, un embarazo, ok. Pero ¿qué hacemos con la hermana chismosita que ya se le ha reprendido 1 o 2 veces en privado y sigue amando el chisme y no se arrepiente de manera genuina, porque el arrepentimiento genuino siempre conlleva un cambio? Y luego tenemos 2 o 3 testigos que hemos visto esta hermana insiste en seguir en el pecado del chisme. ¿Por qué normalmente no hemos llegado nunca a una disciplina pública por un chisme? ¿Verdad? Normalmente tenemos nuestras listas de pecados y decimos, no, es que estos 3, 4 son muy graves. Lo demás, bueno, pues al cabo todos pecamos, ¿no? Pero es interesante que el Señor Jesucristo no establece una lista de pecados que llevan hasta el punto de una disciplina pública. No dice estos 3 pecados son. Lo que hace aquí el Señor es demostrar que aquellos que profesan ser cristianos están bajo la autoridad de una iglesia, porque noten aquí que quien tiene las llaves del reino acá, en última instancia, para excomulgar o para hacer un juicio sobre la profesión de fe de esta persona que insiste en pecar, insiste en pecar, insiste en pecar sin arrepentimiento, ¿quién tiene las llaves del reino aquí? Las tiene la iglesia en su conjunto. No las tiene un solo pastor, no las tiene un comité de personas dentro de la iglesia, la tiene la iglesia. No es un comité o un subcomité, es la iglesia.
¿Ok? Entonces vamos a avanzar aquí porque este es un tema muy importante con respecto a la membresía. Entonces algunos dicen, bueno, yo soy miembro de la Iglesia Universal, ¿por qué necesito involucrarme en una iglesia local? Si al cabo la confesión de Pedro es suficiente para ser salvos, Mateo 16, yo he confesado que Cristo es el Señor, entonces ¿por qué necesito unirme a una iglesia local? ¿Qué es la iglesia local? Uno preguntaría. Bueno, lo que no es una asociación de simplemente voluntarios que se unen a hacer algún tipo de servicio o algún tipo de reunión cristiana. La iglesia local tampoco es un proveedor de servicios, que mucha gente así lo ve, ¿no? Busca iglesia como la gente hace shopping en el mall. Tengo mi lista de 5 cosas que yo quiero que la iglesia me sirva a mí. Entonces voy a buscar la iglesia así como en el shopping. Esa iglesia que cumpla lo que yo quiero que sea la iglesia. No, tú no tienes la autoridad para definir qué debería hacer la iglesia. La autoridad la tiene Cristo a través de las Escrituras. Y a través de las Escrituras, Cristo ha determinado cuál es el propósito de la iglesia, la forma de la iglesia, la práctica de la iglesia, las ordenanzas de la iglesia. El plus de la vida espiritual, bueno, pues ir a una iglesia te va a dar un extra. Si puedes, anda. Si no puedes, bueno, ni modo, ¿no? Tampoco asistir a o ser miembro de una iglesia local es una buena opción, ¿no? Y vamos a ver aquí precisamente que muchas personas piensan que la iglesia local, ser miembro, es una mera opción. Algunos dicen, bueno, es un tipo de grupo abierto donde personas comparten algún interés religioso o alguna fe en común. Y hay otros que dicen, bueno, como la iglesia local son grupos abiertos, hoy me congrego con el pastor Mario. El otro domingo se me antojó visitar la iglesia, de mi tío que es pastor Juan. Y luego voy a ir a esta otra iglesia que está bien de moda aquí en mi ciudad. El domingo siguiente no voy. El que sigue me congrego virtual porque me gusta mucho el pastor, aquel que es tan famoso, entonces me voy a congregar virtual. Y luego voy a andar en la otra iglesia también porque ya tengo un primo. ¿Qué es la iglesia local? Muy importante de definir. Tampoco es un grupo de personas que solo existe 2 horas a la semana el domingo o 3 horas, ¿no? Entonces yo abro mi cajita dominical, voy mis 2, 3 horas, cierro mi cajita dominical y vivo el resto de mi vida sin ninguna relación con mis hermanos en la fe. Y aquí es donde tenemos que entender 2 cosas. ¿Qué es la iglesia local y quién tiene la autoridad en la iglesia? Y aquí voy a citar 4 frases, o sea, 4 citas con respecto a qué es la iglesia local y quiero que capten, noten los elementos que tienen en común estas definiciones. Por ejemplo, el pastor John Piper dice que la iglesia local es un grupo de creyentes bautizados, noten, un grupo de creyentes comprometidos a cuidarse unos a otros, que se reúnen para adorar el nombre de Jesucristo, ser exhortados con la palabra. Noten ahora este elemento, celebrar las ordenanzas de Cristo, el bautismo y la cena, bajo la guía de líderes o pastores debidamente constituidos. Noten los elementos. Otra definición, Jeffrey D. Johnson, que tiene un excelente libro acerca de la iglesia. Dice, la iglesia es la comunión, otra vez, noten, comunión. Es un cuerpo, es un pueblo específico que consiste en el pueblo unificado y santificado por Cristo, que se ha comprometido a sostener la verdad, reuniéndose con sus, otro elemento, líderes ordenados, mientras se entregan a la adoración mediante la predicación de la palabra, muy importante aquí la autoridad de las Escrituras, la observancia de las ordenanzas y el ejercicio de la disciplina. Jeffrey D. Johnson incluye la disciplina como un elemento esencial para poder definir qué es una iglesia local. Y aquí valdría la pena hacerles la pregunta a ustedes, mis hermanos. Nosotros todos aquí somos creyentes en Cristo. Creo que todos estamos bautizados. Amén. Estamos reunidos. Yo podría ahorita sacar mi guitarra, poner una alabanza, cantar juntos, hacer un devocional. La pregunta es, si somos todos nosotros creyentes aquí, ¿por qué nosotros no somos una iglesia local? Somos creyentes. Podemos juntarnos a orar y cantar. Y yo podría predicar la escritura.
¿por qué no somos una iglesia local? Porque no estamos en un lugar cercano donde podamos vernos continuamente y poder comunicarnos y darnos crecimiento mutuamente de una manera personal. Ok, entonces vamos a pensar esto, hermano José Luis, ¿verdad? Vamos a pensar esto, entonces usted tiene 2 amigos que van a otra congregación, un tío que es cristiano, un hermano, un pariente, amigos, se juntan en su casa a celebrar su cumpleaños. Y ustedes dicen, oye, ¿y qué tal si nos juntamos a tener comunión y leemos un libro juntos para ayudar a nuestra familia, a nuestros matrimonios, oramos al Señor, estudiamos? ¿Eso los hace una iglesia local solamente porque están en cercanía y tienen comunión? No, ¿No? ¿Por qué no? porque debe haber un compromiso de interactuar y de darse crecimiento constante. ¿Ok? Entonces, otra vez su enfoque, ¿cuál es? Comunión, crecimiento. Pero eso yo lo podría hacer con hermanos de otra iglesia y decir, oye, ¿qué tal si nos juntamos a leer este libro que se llama, quién sabe qué, 15 claves para el matrimonio? Y nos juntamos una vez al mes para edificar nuestros matrimonios, para cuidarnos unos a otros, tener amistad en el Señor, estudiar este libro. ¿Por qué no somos una iglesia local? Porque no Porque no estamos estamos bajo una autoridad. estructuradamente, se puede decir, ordenados. No tenemos un líder, no tenemos una estructura básica como para llamarlo una organización. No sé si por ahí iría. ¿Ok? No tenemos una estructura. También ¿Ok? puede ser que no tenemos una visión y una misión, un proyecto en común para funcionar como una iglesia. Ok, un proyecto en común. Bueno, ahí yo diría, el proyecto en común es estudiar este libro de 15 pasos para tener un matrimonio que glorifica al Señor, y nuestro proyecto en común es ayudarnos en todos nuestros matrimonios para crecer en el Señor. Vamos a estudiar este libro una vez al mes, nos vamos a reunir, vamos a orar, vamos a cuidar nuestros matrimonios. Todos estamos convencidos que queremos tener un mejor matrimonio para la gloria de Dios. Entonces, como ya tenemos ese propósito en común y ese deseo de cuidarnos, ya somos una iglesia. Creo que no podríamos ser iglesia porque No. debemos ser eclesiásticamente constituidos, es decir, una iglesia que ha ordenado a esta nueva iglesia, que en este caso no podemos ser porque no estamos legalmente ordenados como iglesia para ser tal. Ok, entonces mi hermano Hermes, legalmente constituidos, es decir, que los gobiernos tienen la autoridad para definir qué es una iglesia y qué no es una iglesia. No, me refiero a que una iglesia, es decir, hablamos de la iglesia, una iglesia que ya está funcionando, ¿verdad? Nos ha establecido a nosotros, es decir, nos ha ordenado para poder llevar a cabo esta nueva iglesia naciente, que en este caso no podemos ser nosotros porque no estamos eclesiásticamente constituidos por un liderazgo, no hemos sido ordenados. A eso me refiero. Ok, bien, porque la palabra legal yo quería aclarar si realmente pensabas que, bueno, como el gobierno tiene autoridad de declararnos una institución jurídica religiosa, No. ¿verdad? No. Bien, ok, perfecto. Y ahí mencionaste un aspecto muy importante, y para allá quiero que vayan pensando. Autoridad. ¿Quién tiene las llaves del reino? Las llaves del reino no las tiene una persona. Jesucristo. Bueno, Jesucristo es la cabeza de la iglesia, pero ¿a quién le delegó las llaves del reino? Bien. A la iglesia. La iglesia. Mateo 16 tenemos a Pedro y los apóstoles. Pedro y los apóstoles confirmaron el qué del reino, el contenido. Nosotros no tenemos autoridad para cambiar el evangelio, ¿verdad? Es lo que Pablo dijo en Gálatas capítulo 1. Si nosotros mismos o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio, que el tal sea maldito, anatema, que aquí el anatema implica una maldición directa de Dios sobre alguien que modifica el qué. Recuerden en Efesios 2, la iglesia está ahora siendo edificada sobre qué? El fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Así que
Cristo en Mateo 16 le da las llaves del reino a Pedro y los apóstoles para establecer ese fundamento apostólico. Algunos le llaman el depósito apostólico de la fe, sobre el cual la iglesia es fundamentada. Nosotros no lo podemos cambiar. Espero que ninguno de ustedes crea que tiene autoridad apostólica de cambiar la doctrina o establecer nueva doctrina de la iglesia, ¿verdad? Que tristemente eso pasa mucho en Latinoamérica, ¿no? Ese fundamento ya fue puesto. Pero en Mateo 18, ¿quién tiene las llaves del reino? ¿Quién tiene la autoridad, la potestad para atar y desatar al punto de excomulgar a un profesante cristiano que su fruto nos está haciendo dudar de su afirmación? No tanto por el tipo de pecado que cometió, más bien, ¿por qué nos hace dudar? Por su actitud frente al pecado cometido. Esta persona 3 veces ha insistido en no arrepentirse. Y como insiste en su dureza por el pecado, ahora la iglesia tiene que llegar a un juicio eclesial. Pero las llaves del reino no las tiene un pastor, mis hermanos. En otras palabras, los pastores no tienen autoridad de ordenarse solos para el ministerio. Los pastores no tienen autoridad de constituirse solos a sí mismos. Esa autoridad la tiene la iglesia porque la iglesia tiene las llaves del reino, no un pastor individual, tampoco un comité de personas, ¿verdad? Porque el segundo llamado a confrontación, al parecer, es un grupo de hermanos, ¿verdad? 2 o 3 testigos, que ahí podrían estar involucrados, ciertamente, o los pastores o las personas más maduras en la fe, como ordena Gálatas capítulo 6. Pero las llaves del reino, muy importante. Y como la iglesia tiene las llaves del reino para disciplinar, es la iglesia la que tiene las llaves del reino para entonces supervisar la profesión de fe de los que quieren unirse a la iglesia. Si la iglesia no tiene una membresía definida, mis hermanos, cualquiera puede ser miembro. En muchas congregaciones, los miembros se hacen miembros solamente por antigüedad, como le pasó a mi abuelita. Mi abuelita así fue. Ella empezó a asistir a una iglesia metodista muchos años atrás. Y mi abuela tenía unos 7, 8 años ahí en la iglesia. Y mi papá conoce el evangelio en otra iglesia a los 23 años. Y después de mucho tiempo, conversando con su mamá, mi abuela, mi papá le pregunta y le dice, ¿por qué crees que eres salva? Y mi abuela le dice, bueno, estoy tratando de ser mejor persona, estoy tratando de agradar a Dios, voy lo más fiel que puedo a la iglesia. Estoy siempre pendiente de responder a los llamados del pastor para visitar enfermos, orar por las hermanas. Después de casi 8 años que mi abuela era miembro y le empezaron a decir hermana Berta, simplemente porque por antigüedad ya se le debe decir hermana, mi abuela tenía 7, 8 años en esa iglesia y ni siquiera le habían predicado el evangelio. Pero ya era miembro. Y mi abuela estaba confiando en sus buenas obras. Mi abuela estaba confiando en que ella estaba siendo fiel. Y mi papá le empezó a predicar el evangelio y le dijo, mamá, estás equivocada. Estás equivocada. Entonces, mis hermanos, es una cuestión de autoridad. Es muy importante definir este tema. Noten ahora esta otra afirmación y vean cómo están los mismos conceptos. Miren, este libro de Colin Hansen lo pueden descargar en línea gratuito en la página del Ministerio Nueve Marcas. Usted va a poner su email, te lo mandan por email gratuito. Se llama Redescubre. ¿Por qué volver a asistir a la iglesia? Y aquí dice este libro, una iglesia es un grupo de cristianos, es decir, personas que profesan a Cristo como Salvador, ¿verdad? Mateo 16, el qué del reino, que se reúnen como una embajada terrenal del reino celestial de Dios. Eso está en el capítulo 3 del libro. En el capítulo 4, para proclamar la buena nueva, porque esa es la gran comisión, los mandatos de Cristo el Rey. Pero noten ahora, para afirmarse unos a otros como ciudadanos suyos a través de las ordenanzas, la iglesia tiene la autoridad para ejercer las llaves del reino y decir, de acuerdo a tu confesión, entonces podemos bautizarte o no. Si alguien confiesa que Jesús es una criatura inferior al Padre, no lo podemos bautizar porque es una confesión herética acerca de quién es Cristo. Y la iglesia tiene la autoridad para negar el bautismo
aunque una persona quiera bautizarse. Nosotros actualmente en nuestra congregación hay una señora que dice, quiero bautizarme, vio unos bautismos hace unos días que tuvimos, quiero bautizarme. Tuvimos una entrevista, ella no entiende el Evangelio. No podemos bautizarla porque no está afirmando la profesión correcta acerca de quién es el Señor Jesucristo. Y encargamos a una hermana que la disipule en cuanto al tema del Evangelio. Porque la iglesia tiene la autoridad de preservar la correcta proclamación de el qué del reino, Mateo 16, cómo entramos en la iglesia. Y luego dice, para mostrar la propia santidad del amor a través de personas unidas y diversas en todo el mundo, siguiendo las enseñanzas y el ejemplo de ¿quién? Los ancianos. Otra vez, autoridad. Porque una iglesia local es un grupo de creyentes que está bajo un gobierno calificado, de hombres calificados bíblicamente, de pastores. Así que la comunión, ¿verdad? No puede ser el factor final. No puede ser el único factor para determinar qué es una iglesia local. Tampoco tener un propósito en común, porque podríamos juntos con varios amigos creyentes ponernos un propósito común. Es una cuestión de autoridad y de esta autoridad que está bajo un compromiso implícito y explícito entre un grupo específico de creyentes que están bajo un grupo específico de oficiales debidamente ordenados, bíblicamente hablando, oficiales, obispos y diáconos o ancianos y diáconos. Otra definición. La iglesia local es una comunidad específica de creyentes regenerados, ¿ven? Una comunidad específica que confiesan a Jesucristo como Salvador y Señor, Mateo 16, la confesión de Pedro. En obediencia a las Escrituras se organizan bajo un liderazgo calificado y se reúnen regularmente para predicar las Escrituras, adorar juntos al Señor, observar los sacramentos u ordenanzas bíblicas del bautismo en la cena. Son unificados por el Espíritu. Y ahora noten el otro elemento, disciplinados para la santidad. Hermano, porque si no sabemos quién está dentro, no podemos determinar quién debería estar fuera. Y si no hay autoridad para supervisar quién ha hecho una confesión de Cristo, una confesión apropiada de quién es Cristo, entonces no tenemos ninguna autoridad para excomulgar a nadie. Porque nadie sabe quién está dentro y quién está fuera, quién es parte y quién no es parte. Por eso es una cuestión también de autoridad eclesial, porque creemos que el Señor Jesucristo dio las llaves del reino a la iglesia. Ahora, vayan conmigo a Hechos capítulo 14. Adelante, Bolívar. Bueno, inicié desde mi celular, sí puedo, estoy desde mi computadora como moderador también, pero para estar aquí presente. Sí, escuchando lo que usted está compartiendo, bueno, el contexto de la clase, esta es una clase que nuestro instituto ofrece de homologación de campo conocimiento. Muchos, digamos, el 80% son pastores de acá de la clase, están teniendo un intensivo y esta es la clase de administración eclesiástica. Lo que usted menciona es bastante importante, sobre todo ordenar y tener el proceso de calificar según lo que dice Tito y Timoteo, porque en muchas ocasiones las tendencias son a escoger por tendencia de amistades o por cercanías o por puro, como decimos aquí coloquialmente hablando, a puro dedo. Pero obviamente la iglesia tiene la autoridad también para poner líderes calificados. Por eso hay una mala praxis en ese aspecto de cuando las iglesias no tienen buenos procesos o básicamente ya el pastor le dio una enfermedad y recién están buscando un líder, y también de hecho una iglesia, aparte de tener líderes, tiene una pluralidad de líderes, como usted estaba hablando también. Correcto. Y aquí tenemos tenemos varias evidencias. Aún el mismo, apóstol Pablo, cuando habla con Timoteo, él hace una mención acerca de este don que le fue impuesto por la imposición de manos de un presbiterio, es decir, un conjunto de presbíteros, un conjunto de ancianos, que calificaron también públicamente a Timoteo. Y quiero que vayamos a Hechos capítulo 14, para que ustedes vean aquí qué es lo que el mismo apóstol Pablo hizo al terminar su primer viaje misionero. Hechos capítulo 14. Versículo 21 dice, y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra y a Iconio y a Antioquía. Noten, ¿qué hicieron?
Es como que venían por abajo en el primer viaje misionero, llegaron a un lugar y se regresaron por ahí, visitando esos mismos lugares. Noten qué hacen. Al terminar el primer viaje misionero, inmediatamente confirmaron los ánimos de los discípulos, exhortándoles que permaneciesen en la fe, diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Y qué hicieron? Constituyeron ancianos, plural, más de uno, en cada iglesia singular. Habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. ¿En qué terminó el primer esfuerzo misionero de Pablo? En iglesias locales. ¿Cuándo se establecen estas iglesias locales? Cuando un grupo específico de creyentes está reunido bajo un grupo específico de pastores. A eso le llamamos membresía eclesiástica. A una comunidad definida de hermanos creyentes que confiesan a Cristo, que están bajo la autoridad de ciertos pastores y de una iglesia en particular. Esta iglesia en particular es la que tiene la autoridad ahora de afirmar la profesión de lo que dicen ser creyentes, pero de supervisar el discipulado de los que dicen ser creyentes, Mateo 18, y han pecado. Y muestran a través de arrepentimiento genuino que son verdaderos creyentes. Porque ahora perseveran en arrepentirse cuando son confrontados, y cuando no se arrepienten y persisten en pecar, y persisten en su dureza no arrepentida, entonces la iglesia tiene la autoridad de Cristo para poner en duda esta profesión de la persona. Y miren aquí cómo la Confesión Bautista de Londres confirma también esta misma idea. Miren, así los llamados les ordenan estar juntos en congregaciones concretas, o aquí podríamos decir locales, ¿verdad? Para su edificación y la debida observancia del culto público que Cristo, que Él requiere de ellos en el mundo. Hay un grupo específico, se les ordena andar juntos. En el numeral 25 dice, todos los creyentes están obligados a unirse a iglesias locales cuando y donde tengan la oportunidad de hacerlo. Obviamente, ¿verdad? Porque aquí en Hechos 14, los creyentes profesaron a Cristo, pero todavía no había iglesias plantadas. Pero inmediatamente cuando se establecen ancianos o se dice constituyeron, que esta palabra griega tiene la idea de estirar manos, literalmente estaban imponiendo manos de una forma pública, los apóstoles estaban certificando que estas personas cumplían los requisitos. Ningún pastor se ordena solo. Tampoco, mis hermanos, el pastorado es una herencia familiar. Es que mira, todos los Martínez somos pastores de quinta generación, ¿verdad? O los Matus en mi caso, ¿no? No, hay una iglesia que confirma, hay una iglesia que supervisa. La Confesión de Fe de Londres dice aquí una iglesia local reunida y completamente organizada, de acuerdo a la voluntad de Cristo, está compuesta por oficiales y miembros. Los oficiales designados por Cristo para ser escogidos y apartados por la iglesia. Así llamada y reunida, es decir, asambleada. ¿Por qué? Porque la iglesia en su conjunto tiene una autoridad que no tiene el cristiano solo. Escúchenme bien con esto. La iglesia reunida tiene una autoridad eclesial dada por Cristo, las llaves del reino, que no tiene un cristiano solo. Hay una playerita de moda, una playera de moda que dice aquí, yo soy la iglesia. Ese es un error importante eclesiológico. No, tú no eres la iglesia. La iglesia es algo más grande que tú. Y la iglesia tiene una autoridad más grande que tú, incluyendo los pastores, porque no son los pastores la cabeza de la iglesia, es Cristo. Y Cristo dio autoridad a la iglesia asambleada para administrar las ordenanzas y ejercitar su autoridad para disciplinar a los creyentes. Y aquí quiero citar este libro, lo tengo aquí, que se llama Las llaves del reino de los cielos, de John Cotton. Lo publicó Legado Bautista Confesional, precisamente allá en Ecuador. Un libro excelente sobre este tema. Y aquí John Cotton, él vivió entre 1585 y 1652, explica esto de la autoridad con esta imagen que ustedes ven allí. Cristo, la C, es la cabeza de la iglesia. Él tiene la autoridad de toda la iglesia, ¿verdad? Cristo. Las llaves del reino dadas a los apóstoles, con la A que está ahí en medio, eso quiere decir los apóstoles
tienen como representantes de Cristo, tienen la responsabilidad de poner los límites de autoridad, tanto a los pastores como a la iglesia. ¿Por qué? Porque tanto los pastores como la iglesia, la congregación, los miembros, estamos ambos bajo la autoridad de Cristo y de las Escrituras, ¿verdad? Ninguno de nosotros ahora tiene autoridad para adicionar doctrina. Ninguno de nosotros tiene autoridad para decir, oh, aquí tengo una autoridad vinculante para establecer doctrina. Perdón, ahí está. No, nosotros estamos edificados sobre el fundamento apostólico. Punto final. Y el testimonio fiel de ese fundamento es la palabra profética más segura, como dice el apóstol Pedro. Así que tanto los pastores como la congregación estamos bajo la autoridad de Cristo y de las Escrituras. Por ejemplo, vamos a pensar, ¿qué pasa si los miembros de la iglesia se ponen el 99% de acuerdo en que fornicar ya no es pecado? Entonces usted dice, bueno, como ya estamos de acuerdo y somos asamblea y tenemos autoridad, ¿eso significa que ya fornicar no es pecado? No, porque la asamblea tiene autoridad legítima dada por Cristo solo si esa autoridad está sujeta a Cristo y a las Escrituras. Y no importa si hay un 50% más uno que se pone de acuerdo en decir, oye, ya fornicar no es pecado, eso es del pasado. Ahorita no, ahorita vamos a ser una iglesia más cool, más moderna, ¿no? No, porque tanto la asamblea como los pastores estamos bajo la autoridad delegada de Cristo a través de la autoridad legítima de las Escrituras. Ahora, dice John Cotton que esta P de presbíteros o ancianos reciben la autoridad ahora dada por Cristo a la iglesia para gobernar la iglesia. Pero la otra pregunta que surge es, ¿tienen los pastores toda la autoridad sobre los miembros? ¿Tienen los pastores autoridad ilimitada sobre los miembros? Y la respuesta es no. Y mis Hay una amados, autoridad delegada. bien, delegada, pero es también limitada. No es una autoridad ilimitada, ¿verdad? Porque nosotros como protestantes muchas veces criticamos a la Iglesia Católica Romana, que tiene un papa, ¿no? Pero ¿cuántos papas tenemos nosotros en nuestra iglesia cuando los pastores dicen, no me gustó lo que me dijiste, te voy a correr de mi iglesia? ¿Tiene el pastor solo la autoridad dada por Cristo, la llave del reino, para excomulgar a una persona nada más porque a él se le antojó? La respuesta es no, porque el pastor solo no tiene la autoridad que tiene la iglesia asambleada. Dilo a la Amado, disculpe, yo tengo una pregunta. Yo digo, quiero decir algo sobre aquello. En días atrás hablaba con un compañero, un amigo, un hermano en Cristo, y él me decía que los padres de él están en una congregación que el pastor le decía que se había enojado del pastor porque no le contestó el teléfono a las 2:30 de la mañana que él necesitaba un favor, y que se enojó y en la reunión de líderes le dijo que si no estaban dispuestos a contestarle a esa hora, porque ellos tienen que contestarle porque él es el pastor a la hora que él quiera, que él puede llamar y tienen que contestarle. Si no están dispuestos a que ellos no pueden ser líderes de esa casa de oración. O sea, yo digo, es lo que usted está diciendo ahorita, que no somos dueños de absoluto. O sea, no es así, es la realidad. Somos administradores de un cierto porcentaje que podemos nosotros, ¿cómo sería ahí? Estar por encima de ellos, un cierto porcentaje, porque también los seres humanos son familias que también ellos se manejan por sí solos. Y tenemos un gobierno y una autoridad delegada por Cristo, pero nuestra autoridad no es ilimitada. Y la membresía de la iglesia es precisamente esta idea de que tanto la iglesia como los pastores estamos bajo una autoridad y que en conjunto como iglesia tenemos una autoridad dada por el Señor. Esto significa que tanto los ancianos como los miembros recibieron un poder legítimo, pero noten, en la iglesia local, constituido como iglesia y funcionando como iglesia. Este poder no funciona en la misma forma entre los ancianos y miembros. La llave en las manos de los ancianos significa autoridad. Es decir, los ancianos tienen gobierno en la iglesia local y su gobierno es legítimo siempre y cuando se sujete a las escrituras. Pero en la iglesia, la llave del reino significa libertad para demandar que se cumplan las órdenes de Cristo, la verdadera cabeza de la iglesia. Es decir,
los miembros recibieron esta autoridad para asegurarnos que ellos pueden certificar que los pastores no tomen una autoridad ilegítima. La congregación participa en los aspectos específicos, 4 aspectos específicos que tienen que ver con la autoridad, pero la iglesia tiene una autoridad dada por Cristo como congregación, asambleado, que no tiene ningún cristiano particular. Por eso yo no estoy de acuerdo con esa frase, yo soy la iglesia. No, porque la iglesia es algo más grande que tú. El Señor nos exhorta a ser discípulos y la membresía es precisamente esta declaración de pacto de vivir bajo un liderazgo específico. Voy a avanzar aquí rápido porque ya se nos acabó el tiempo, pero quiero llegar a este slide, muy importante. Porque algunos dicen, bueno, Pastor Nelson, pero la palabra membresía así como tal no aparece en el Nuevo Testamento. Y aquí quiero hacer algunas inferencias. Si no te oyere, dilo a la iglesia. Aquí ya nosotros vimos, ¿no?, que no se refiere a la iglesia universal, sino a la iglesia local, que puede hacer un juicio sobre 2 personas conocidas que tienen un problema, que tienen testigos. Es una iglesia que oye, que juzga, que habla. Por ejemplo, también tenemos en 1 Corintios capítulo 5, vamos rápido ahí a 1 Corintios capítulo 5, cómo esta iglesia tiene autoridad y sus miembros están bajo la autoridad de una iglesia. Por eso yo les decía que es una cuestión de autoridad, no es solo una cuestión de comunión. Yo puedo tener comunión con otros creyentes. Yo tengo amigos que son pastores de otras congregaciones y nos juntamos a orar y a adorar al Señor. Nos juntamos nos juntamos a orar por nuestras familias, pero eso no nos constituye una iglesia local. Noten aquí en 1 Corintios 5, me imagino que todos están familiarizados con este caso de fornicación, tal fornicación que dice escucha fuera de la iglesia. Y noten qué dice, versículo 2, y vosotros estáis envanecidos. Hoy muchas iglesias, mis hermanos, dicen, nosotros vamos a hacer una iglesia amorosa y no vamos a tener ningún tipo de disciplina eclesiástica. ¿Cómo le llama Pablo a esta iglesia en Corinto? Por el hecho de no haber disciplinado a ese miembro que públicamente está ofendiendo el evangelio. Ustedes están envanecidos. En otras palabras, Cristo, la cabeza de la iglesia, instituyó la disciplina bíblica como una manera de proteger que los que profesan ser cristianos vivan como cristianos. Porque es la iglesia la que tiene la autoridad de examinar el fruto de esos profesantes. Ahora dice, están envanecidos, ¿no debiera más bien haberos lamentado para que fuese quitado en medio de vosotros el que cometió esta acción? La pregunta es, ¿quitarlo de qué? Porque si no hay membresía, ¿de qué lo estamos quitando? ¿A qué está entrando? ¿De qué está quedando fuera? Si no hay una membresía definida en la congregación donde tú pastoreas, la gente no sabe quién es miembro. O, como pasa en muchas iglesias, todos los que ya más o menos vienen de hace tiempo son miembros. ¿Qué significa eso? ¿Están bajo la autoridad de la iglesia? ¿Están bajo la autoridad de los pastores de la iglesia? ¿O el día que tú les digas algo simplemente se van a ir porque no les gustó? Muchas de estas personas no tienen esta autoridad y por eso no entienden qué rol tiene la iglesia en su discipulado. Y ciertamente, versículo 3 dice Pablo, yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, yo he juzgado el que ha hecho tal cosa. Y ahora noten a quién evoca Pablo para que la iglesia despierte y ejerza la autoridad eclesial que tiene hacia este miembro que está en pecado público. ¿A quién evoca Pablo? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, asambleados, o más bien reunidos, congregados, vosotros. ¿Por qué Pablo simplemente no le mandó la carta a los pastores de Corinto y le dijo, córranlo? Porque ¿quién es el que tiene la autoridad eclesial dada por Cristo? La iglesia, en su conjunto. Vosotros reunidos, y ahora dice, con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Esta es una declaración solemne. Es una declaración de autoridad que proviene de la autoridad dada por Cristo a la asamblea, a la iglesia local. Con el poder de nuestro Señor Jesucristo, que el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día de Jesucristo.
En otras palabras, no sabemos lo que va a pasar con este individuo, pero si el Señor lo va a disciplinar, que así sea, con tal de que de limpiar la iglesia, dice, no es buena vuestra jactancia, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Piensen en esto, cuando nosotros dejamos que los miembros pequen públicamente, sin que la iglesia tome su lugar de autoridad para supervisar a estos que profesan la fe en Cristo y que están abiertamente pecando contra Cristo, no solo le hacemos un daño a ese hermano al dejarlo permanecer en su pecado, estamos dañando el testimonio de la iglesia, estamos confundiendo al mundo, diciéndole, oh, se puede ser adúltero y cristiano, oh, qué buena onda, me gusta esa iglesia. Porque al no disciplinar el pecado, si la iglesia no puede disciplinar el pecado, no le podemos decir al mundo qué es lo que está mal. Y por eso los miembros, cuando se hacen miembros, tienen que aceptar que la iglesia tiene esta autoridad dada por Cristo para disciplinarlos cuando lleguen al punto, ¿verdad? Pasando Mateo 18, si no se arrepintieron después de una confrontación, si no se arrepintieron después de una segunda confrontación, entonces, como tercer lugar, la iglesia llega a efectuar esta expulsión. Ahora, otra cuestión implícita de la membresía. Hebreos 13:17. Ya vamos terminando, ya se nos va a acabar el tiempo, pero Hebreos 13:17 dice, sujetaos o obedeced a vuestros pastores. La pregunta es, ¿cuáles pastores? ¿A todos los pastores de Quito? ¿A todos los pastores de Ecuador? ¿A todos los pastores de Sudamérica? ¿A cuáles tengo que obedecer? Es obvio que hay un compromiso específico de unos creyentes específicos con un grupo de pastores específicos. Eso es la membresía. Es ese compromiso de estar bajo la autoridad de ciertos pastores y de una iglesia, de una asamblea en su totalidad, que tienen una autoridad dada por Cristo para cuidar mi profesión de fe y después cuidar mi discipulado para ver si yo en mi vida estoy caminando de acuerdo a la profesión de fe. Noten que aquí dice, obedeced a vuestros pastores porque ellos velan por vuestras almas. La pregunta es, pastores, ¿por cuáles almas tienes que velar tú? Dice, ¿como quiénes han de dar cuenta? ¿Por quiénes vas a dar cuenta tú? ¿Por todos los cristianos ecuatorianos? ¿Por todos los cristianos de Quito? ¿Por todos los cristianos sudamericanos? ¿Por todos los cristianos que hablan español en el mundo? No. Obviamente, implícitamente aquí hay una relación de pacto u compromiso entre un grupo definido de creyentes profesantes que están bajo la autoridad de un grupo específico de pastores. Ese grupo de pastores conoce a ese grupo específicamente por los cuales va a dar cuenta delante de Cristo. ¿Por quiénes tengo que velar por sus almas? ¿Por todos los cristianos de México? No, por un grupo específico. ¿Quiénes han de dar cuenta? ¿Por quiénes vas a dar cuenta? Hay una membresía definida. Hay un diseño de la iglesia en el Nuevo Testamento. Una familia, un cuerpo, un rebaño. Todos implican más que un individuo. La única definición singular de la iglesia es una novia, ¿verdad? Porque obviamente Cristo no es polígamo, no tiene muchas esposas, tiene una sola iglesia, ¿no? Pero las representaciones de la iglesia en el Nuevo Testamento implican una pluralidad, una asamblea, algo más grande que un individuo. Tenemos la responsabilidad de congregarnos en Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos. Bueno, ¿dónde? ¿Con quiénes? ¿Bajo qué autoridad? Por ejemplo, otra idea interesante de viudas es ahí en 1 Timoteo, que esto nos aclara el tema de la membresía. Nelson, estamos bien con el tiempo, solo Okay. que iniciaron 17 minutos antes la clase, pareciera que ya se va a acabar, pero de ahí tenemos hasta las 7:35 hora de acá, hora de usted que tiene una hora menos, pero al final para tener un tiempo de preguntas y respuestas, pero estamos muy bien. Ok, bien, dale, perfecto. Muchas gracias, hermano. Noten aquí en 1 Timoteo, capítulo 5, versículos 9 y 10. Capítulo 5, versículos 9 y 10. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años
que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Pregunta, ¿cómo un pastor que no conoce a sus miembros y no tiene una membresía definida podría cumplir el mandato de que la iglesia cuide a las viudas de la iglesia? ¿Sí? Porque ahora los pastores dirían, oh, una hermana viuda, bueno, vaya al gobierno a ver cómo el gobierno la salva, hermana. ¿No? ¿Qué ordena Pablo? Que las viudas primero tengan hijos y nietos piadosos que aprendan a honrar a sus padres, que cuiden de sus viudas, y si no puede la familia cuidarla, entonces la iglesia. Pero ¿a cuál viuda? Y aquí dice que sea puesta en una lista específica, las viudas que cumplan estos requisitos. ¿Cómo podríamos llevar a cabo esta comisión específica con las viudas si no tenemos una membresía definida? ¿Cómo sabemos cuáles son esas viudas no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, que haya criado? Es obvio que es un grupo definido de pastores que conocen un grupo definido de personas que están bajo una autoridad eclesial. ¿Por qué? Porque las llaves del reino fueron dadas a una iglesia, a una asamblea, no a un individuo, no a un individuo, no a un creyente solo tampoco, ¿verdad? Porque hoy está muy de moda eso. Yo no necesito la iglesia, al fin y al cabo Cristo me salvó. Sí, está bien, eh, eh, estamos de acuerdo, la confesión de Pedro, si tú confiesas a Cristo serás salvo. La pregunta es cómo viven los que son salvos. Por ejemplo, en 2 de Juan 2:10, cuando dice no le digas bienvenido al que no trae la misma doctrina, la pregunta es ¿cuál doctrina? ¿Quién certifica? ¿Quién le prohíbe a una persona recibir a un falso maestro o no? Es obvio que los pastores tienen un cuidado específico por un grupo de personas específicas. Ejercitar los dones. ¿Dónde? Yo no puedo ir mañana a tu iglesia de visita y decir, hola, yo tengo el don de enseñanza, voy a predicar hoy. Tú me dirías, no, ¿con qué autoridad? Yo te puedo decir, es que yo soy pastor. Bueno, serás pastor de tu congregación, pero tú no tienes autoridad en esta congregación, nada más porque seas un pastor. Practicar los unos a otros, ¿con quiénes practico? Entonces se dan cuenta, hay muchas implicaciones prácticas de lo que significa este compromiso de pacto. ¿Cómo sería posible todo esto sin que haya una membresía definida? Es decir, que sepamos quiénes son los que específicamente confiesan a Cristo, Mateo 16, y quienes específicamente bajo la autoridad de líderes genuina y bíblicamente ordenados están ahora bajo ese cuidado espiritual, ejerciendo una autoridad en conjunto como iglesia. Así que la membresía de la iglesia es una relación entre la iglesia y el cristiano, caracterizada por la confirmación y la supervisión eclesial del discipulado del cristiano. Por otro lado, la sumisión, podríamos añadir aquí, voluntaria del cristiano de vivir su discipulado bajo el cuidado de una iglesia local, debidamente constituida, con sus propios oficiales que van a otra vez cuidar la vida de esas personas. ¿Cómo los cristianos debieran comprometerse y entregarse a su iglesia local? Uno, públicamente. Se van a identificar con un grupo específico y local de creyentes y con ese grupo van a celebrar la cena del Señor. ¿Por qué? Porque una vez que la persona ha hecho su confesión de fe y se ha bautizado, es recibido como miembro de la iglesia, entonces él participa de la cena del Señor, que viene a ser una certificación pública, una imagen pública de las realidades espirituales que confiesa esa persona. Esa persona confiesa públicamente haber participado del cuerpo de Cristo. Esa persona confiesa públicamente haber sido lavado en la sangre de Cristo. Y esta congregación públicamente certifica que este grupo de personas somos genuinos profesantes de la fe en Cristo. Presencialmente, esta persona se compromete a ser parte de un cuerpo local, a pertenecer a un cuerpo local, a congregarse, porque ahora está de moda esta idea de congregarme virtualmente, ¿no? Yo me congrego virtualmente, yo no necesito ir a ninguna iglesia, pero eso contradice
la idea misma de qué es una iglesia. ¿Qué significa la palabra eclesía? Precisamente tiene que ver con los llamados a congregarse. La misma etimología de la palabra implica una congregación de personas. Tercero, este grupo de miembros debe comprometerse socialmente. Esto lo enfatizaron varios de ustedes, ¿verdad? Debe haber un compromiso de desarrollar relaciones significativas en el Evangelio para crecer, profundizar en nuestra unidad, servirnos en amor, amarnos unos a otros. A través de esta vida social crecemos en nuestro discipulado. Hay compromiso mutuo de velar, de cuidar por el bien el uno del otro. Por ejemplo, un texto más. Vamos a Hebreos capítulo 3. Hebreos 3. Este es un texto clarísimo acerca del rol vital que tenemos los miembros unos con otros para cuidarnos, supervisarnos, llamarnos al arrepentimiento, protegernos en el camino de la fe, cuidar nuestro discipulado. Hebreos 3, versículo 12. Dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Mirad, tengan cuidado, presten atención, que no hay entre ninguno uno que se aparte. Y ahora, ¿cuál es la solución que el autor de Hebreos provee para prevenir este enfriamiento, apartamiento de Dios? Antes, exhortaos unos a otros cada día. Noten, aquí está esta intencionalidad, esta frecuencia. Exhórtense, confróntense unos a otros. No dice, bueno, avísale al pastor para que el pastor lo haga. No, todos los creyentes de la iglesia local debemos estar comprometidos a cuidarnos. Noten, unos a otros. Esto es de ida y de vuelta. Voy a dar y voy a recibir confrontación bíblica. ¿Cuándo? Cada día. Esto implica frecuencia, ¿no? Una relación. Entre tanto que se dice hoy, ¿para qué? Ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. En otras palabras, para yo no endurecerme por el engaño del pecado, necesito a hermanos que están comprometidos con cuidarme. Eso es la membresía. Es una declaración de compromiso, de cuidarnos mutuamente bajo la guía y autoridad de un grupo específico de pastores. Y cuando este cristiano ha llegado al endurecimiento y lo llamamos arrepentimiento y no se arrepiente, y luego tengo 2 o 3 testigos y no se arrepiente, y luego lo decimos a la iglesia entera llamándole al arrepentimiento y no se arrepiente, entonces la iglesia dice, tenemos dudas de tu profesión de fe. Entonces, no puede ser considerado un miembro. No puedes seguir participando de la cena del Señor, a menos que muestres un fruto digno de arrepentimiento, que tenga relación, que sea genuino con tu profesión de fe. Eso es la membresía. La membresía es esta declaración de estar bajo la autoridad de los pastores y de una iglesia local supervisando mi discipulado. Antes de dar tiempo a las preguntas, avanzo rápido estos últimos 3-4 minutos y tenemos preguntas. Tienes que involucrarte sentimentalmente, es decir, tiene que haber una entrega de corazón. Esto es más que simplemente atender el domingo al servicio. Bueno, ya cumplí para que el pastor Marcos ya no me moleste, ya vine al servicio, llegué poquito tarde y me voy antes de la última alabanza para que nadie me salude. No perder mucho tiempo ahí con la vida social. No, este es un compromiso de amor genuino para velar por el bien de mis hermanos y también permitir que mis hermanos tengan autoridad de velar por mi bien. Aquí tenemos, noten, todos los llamados del Nuevo Testamento a esta relación de entrega amorosa. Ámense, hónrense, edifíquense, tengan un mismo sentir, recíbanse o hospédense, ¿verdad? Preocúpense, sírvanse, no se envidien, no se irriten unos a otros, sean amables unos con otros, consuélense, exhórtense, practiquen la hospitalidad, lleven las cargas los unos de los otros. Esto es imposible a menos que los creyentes entiendan que su compromiso con la iglesia debe ser una entrega amorosa por el bien del pueblo de Dios. Deben comprometerse financieramente porque los creyentes son parte de una iglesia y hay que sostener el ministerio de la iglesia, ¿verdad? Es un tema largo, interesante, pero
7, profesionalmente, cada cristiano debería someter todos sus logros temporales para el avance del reino de Dios. ¿Cuántos cristianos tenemos en nuestra iglesia que dicen, pastor, es que quiero construir una casa y tengo 2, 3 carros ahí bien vistos y yo por eso soy profesional, para poder vivir bien? Bueno, tenemos que enseñar a los miembros que aún todos los logros que Dios nos permita en esta tierra deben estar al servicio del reino de Dios. Eso es la membresía. La membresía es porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Y este grupo de creyentes y estos pastores van a cuidarme que no empiece a amar el mundo y las cosas que están en el mundo. De manera que ahora el reino de Dios sea una cuestión secundaria. ¿Quién puede ayudarme a identificar si yo estoy amando al mundo? Bueno, un grupo de creyentes que puede evaluar con objetividad bíblica si yo estoy viviendo de acuerdo a mi profesión de fe. Son 8, ¿verdad? 7, éticamente. Cada cristiano debe asumir la responsabilidad de vivir una vida éticamente dirigida por las Escrituras. Este cristiano, este profesante de 1 Corintios que leímos 5, no estaba viviendo una vida éticamente de acuerdo a su profesión de fe. La iglesia, se hicieron los ciegos, se hicieron los sordos. ¿Qué les dijo Pablo? Ustedes están envanecidos. ¿Por qué la iglesia cuando abandona la disciplina se vuelve envanecida? Porque la iglesia le está diciendo a Cristo, la disciplina que tú instituiste no es importante. Le está diciendo la iglesia a la cabeza que es Cristo, confrontar el pecado en el pueblo de Dios no es importante. Eso es un envanecimiento. Hermanos, la membresía y la disciplina eclesiástica están de la mano porque le hacen bien a la iglesia. Es la manera en que Cristo mismo, la cabeza de la iglesia, le dio autoridad a la iglesia para supervisar y cuidar a los miembros. Y último, espiritualmente. Cada cristiano deberá someterse al cuidado y posible disciplina espiritual de la congregación con el fin de crecer en santificación. Se va a comprometer espiritualmente porque es en ese grupo que va a ejercitar sus dones para la edificación mutua. Se va a comprometer a orar y velar por otros hermanos. Esta entrega va a ser un llamado a buscar y cuidar la unidad dada por Cristo. Todo esto sucede bajo un gobierno de ancianos, hombres, una pluralidad de ancianos hombres debidamente ordenados que gobiernan la iglesia del Señor. Así que, ¿por qué no somos una iglesia local ahora? Porque la iglesia es una institución divina y santa equipada por Dios y guiada por su Espíritu. La iglesia local es un organismo vivo al que Dios le ha dado autoridad y poder para ejecutar y llevar a cabo sus propósitos establecidos y ejercer la disciplina cuando sea necesario. Por eso no somos una iglesia local. Porque no estamos bajo la autoridad eclesial, no estamos bajo liderazgo bíblicamente establecido, porque no celebramos la cena del Señor bajo ese compromiso implícito y explícito, que muchos llaman pacto de membresía, de vivir en conjunto, supervisando nuestra profesión de fe, para demostrar que nuestra profesión de fe es consecuente con nuestra vida. Eso es la membresía. Es esa declaración de estar bajo la autoridad de la iglesia para supervisar nuestro discipulado y bajo el cuidado de un grupo específico de pastores bíblicamente ordenados, legítimos, que van a velar por el bien del pueblo de Dios. Bien, mi hermano Bolívar, te dejo la palabra. Ok, Pastor Nelson, muchas gracias. Bueno, tenemos alrededor, máximo 12 minutitos, porque hay un break de 5 minutos ya después para terminar la clase. Adelante, con el tiempo de preguntas. Muchas gracias, Pastor Nelson Matus. Pastor Nelson Matus es pastor, plantador de iglesias, y sobre todo es un gran hombre del Señor que ha trabajado bastantes años. Y gracias por la clase del día de hoy, que la gloria sea para él por su vida. Veo las manos levantadas, mi hermano Henry Fabricio. Buenas noches con todos, buenas noches, estimado pastor. Muchísimas gracias, la verdad, bastante edificante y clara la exposición. Una consulta, o más bien, bueno, una cuestión que quisiera toparla es,
usted habla de cómo se forma una iglesia local, ¿no? Cómo está estructurada. Sí, es muy común y de hecho, o sea, yo creo que las iglesias locales surgen de pequeños grupos, ¿no? Y empiezan con el ejemplo que usted que nos dio. Por ejemplo, nos reunimos en familia o amigos o el barrio y poco a poco se empieza a estudiar o a tener un seguimiento de la palabra de Dios y eso va creciendo y, y termina comúnmente, ¿sí? Formándose una iglesia, por decirlo así, Ujú. en donde el pastor o la cabeza es quien dirigía o empezó a dirigir el grupo de oración, ¿sí? En ese sentido, y ya con lo que usted nos expone, entendería yo que, o que me aclare, más bien sería ahí el tema, ¿cuándo se la considera ya una iglesia? O sea, porque, como digo, empezamos desde un pequeño grupo, pero ¿cuándo ya se la consideraría una iglesia? O necesariamente ese grupo tiene que también estar amparado, como dicen aquí algunos, cobertura, tener una cobertura de alguien mayor o algo por el estilo, porque resulta, como le digo, ha habido ejemplos en donde yo empiezo un grupo de oración y generalmente quien lidera el grupo de oración termina convirtiéndose en el pastor de una nueva iglesia. Correcto. Es algo Bien. común que está sucediendo, no sé. Siempre ha sucedido y también algo muy común es que alguien sale enojado contigo y se lleva a 2 familias de la iglesia y se autonombra pastor y empieza una plantación de iglesia, ¿verdad? Entonces empieza una plantación de iglesia porque no me gustó lo que, no sé si eres pastor, ¿verdad? Si el pastor Henry no me gustó lo que me dijo y encontré a 2 hermanitos que andaban por ahí desanimados y los convencí de que el pastor Henry es un tirano, entonces se van conmigo y empecé una iglesia, voy al supermercado, compro 30 sillas, ya soy pastor. Y por eso usamos el lenguaje de pastores debidamente ordenados, porque aún Timoteo pasa por la examinación de un presbiterio y tenemos que recordar de dónde salió Pablo y Bernabé a esta misión evangelística que concluye en Hechos 14 con la plantación de iglesias. ¿De dónde salieron ellos? De una iglesia. Hechos capítulo 13. Salen de Antioquía. Y en Antioquía dice que los ancianos de la iglesia extendieron las manos sobre Pablo y Bernabé para enviarlos a la misión que el Espíritu les había dado. Así que son las iglesias las que plantan iglesias. Así que por eso hablamos. ¿Por qué? Porque ¿a quién le dio la llave del reino el Señor Jesucristo? A las iglesias, a la iglesia. Así que son las iglesias las que plantan, son las iglesias las que examinan. Recuerden en 1 Timoteo, el que anhela obispado, buena obra desea. Es bueno que tengas el anhelo, pero es necesario que el obispo sea, y ahí en donde, ¿quién certifica que ese que tiene el anhelo del obispado cumple con los requisitos bíblicos? Pues es la iglesia. Es lo que los apóstoles mismos hicieron en Hechos capítulo 6, cuando le dicen a la congregación, busquen entre ustedes varones llenos del Espíritu Santo, llenos de fe, que colaboren en este ministerio. Los apóstoles ponen en manos de la congregación que esa iglesia reunida certifique las cualificaciones de esos hombres. Es la iglesia. Pablo le dice a Timoteo, por manos de un presbiterio, y por eso le dice luego, no le impongan las manos con ligereza a cualquiera. ¿Por qué? Porque había grupo de ancianos, un grupo de presbíteros certificando. Hay una iglesia que planta iglesias. La iglesia tiene la autoridad. Y mis hermanos, por eso la eclesiología en Latinoamérica es tan débil. Porque no entendemos el tema de autoridad. Normalmente nos referimos al tema de comunión. Estamos leyendo la Biblia, estamos orando, estamos cantando, somos una iglesia. ¿No? Normalmente nos orientamos al tema de la comunión. La comunión tiene un lugar importante, pero hay una cuestión de autoridad. Y esto nos separa, ¿verdad? La Iglesia Católica Romana dice que estas llaves del reino pertenecen a Pedro y a toda la sucesión apostólica de personas a través de una sucesión, ¿verdad? Específica.
Nosotros decimos, como iglesias protestantes, que esta sucesión verdaderamente responde al fundamento apostólico y que las iglesias debidamente ordenadas son fieles al fundamento de la fe apostólica, a lo que los apóstoles establecieron y constituyeron. Y los líderes debidamente ordenados están bajo la autoridad de la iglesia, enviados por la iglesia, certificados por la iglesia. Y termino con esto. Pensemos en esto, que hoy la iglesia me examina. Hoy la iglesia me examina y me dice, el pastor Nelson, conocemos tu testimonio después de 4 o 5 años. Te vamos a ordenar pastor. ¿Qué pasa si en 10 años yo estoy teniendo una mujer que no es mi esposa? Solo porque la iglesia me ordenó hace 10 años significa que yo estoy calificado de por vida. No. La iglesia sigue teniendo autoridad dada por Cristo. Recuerden, la llave del reino en manos de la iglesia significa libertad de la tiranía pastoral. Porque los pastores todavía estamos bajo la autoridad de Cristo, la autoridad de las Escrituras. Y la membresía debe seguir certificando si seguimos siendo aptos bajo los requisitos o cualificados bajo los requisitos bíblicos para seguir ejerciendo el pastorado. Hoy muchos pastores, después de 10 años, tienen una segunda esposa y que dicen, bueno, pues al cabo yo soy el pastor. Y si no te gusta, te vas de mi iglesia. Eso es tiranía. Ellos no entienden que la autoridad de la llave del reino no la tienen ellos y que los pastores todavía estamos sujetos al escrutinio bíblico. Que yo haya sido ordenado hace 10 años no quiere decir que fui ordenado de por vida. La iglesia todavía tiene autoridad para examinar las cualificaciones bíblicas de sus oficiales. Es la iglesia la que tiene la autoridad. Son las iglesias las que plantan iglesias. No son los individuos que salen enojados de una congregación y empiezan otra porque nada más se les dio el gusto. ¿Sí? Entonces me ayuda a mi hermano, pero Amén. ahí va. Amén. Gracias, Pastor Nelson. Vamos con Mariano Zúñiga. Vamos 2 preguntas más cortas y para tener hasta las 38 y poder terminar el tiempo. Muchas gracias, mi pastor, y también a ese invitado especial que Dios nos ha concedido en hablarnos de un tema, pero muy, muy, muy importante, porque la iglesia enfrenta graves crisis administrativa, doctrinal. ¿Quién le habla? Como pastor, más de 26 años. Yo nací en el Evangelio, mis padres fueron pastores. Yo no quise ser pastor porque yo vi lo que hacían con los pastores, pero un día Dios me estremeció y me dijo, yo soy el que te llamo. Por 26 años me mantengo en ese plan de Dios como pastor junto a mi esposa. Tengo una sola esposa de 42 años con 3 hijos y hemos luchado. He vivido experiencias muy duras con pastores. A mí me hicieron muchísimas cosas. ¿Por qué? Porque hay que reconocer que hay muchos pastores que se creen el dueño, que a ellos se les ha dado la llave y ellos son los que deciden y hacen a su manera. Yo viví esas cosas. Es duro. Me tocó de llorar, de ver de cómo hay la envidia, cómo hay muchas cosas que no impide la unidad del pueblo cristiano, porque la palabra me dice que Cristo tiene una iglesia y que Él viene a ver su iglesia. Entonces, yo creo que esto nos está llevando a abordar temas muy emergentes, empezando a los que Dios ha llamado a su ministerio para ese alineamiento. ¿Cómo no? Gracias a Dios por este hombre y por usted, mi amado Magíster Bolívar, que realmente nos está llevando a un alineamiento. Y esto hago dar a conocer porque Dios conoce qué hay en mi corazón, que aunque me haya a mí me dieron hasta bala espiritual para matarme, pero Dios es el que me ha sostenido y me tiene aquí. Y yo sé que lo que ha dicho este pastor, por favor, tiene mucho asentamiento de la verdad sustentado en la palabra de Dios. Ahora, ¿qué es lo que se debe de hacer ante las crisis que enfrentamos los pastores, por favor? En que muchas veces a los líderes no les estamos dejando espacio
porque muchas veces creemos que ellos nos van a quitar la silla y no es así. No, porque él predica mejor que mí, no. Si lo hace mejor, gloria a Dios, pero salió de este servidor que Dios lo guió a formar. Entonces, hay cosas que realmente ofenden, lastiman e impiden que Dios sea tratando con lo pastoral. Mi pastor Bolívar, dejo este comentario. Okay. Ojalá Muchas sea gracias. de bendición para muchos. Gracias. La última pregunta, Alberto Copa, por favor, que la trate de resumirla y con esa última pregunta cerramos y con el tiempo de oración. Gracias. Yo simplemente preguntaba, habló Pastor, muchas gracias de la disciplina. Yo creo que es muy importante el tema. Gracias, Pastor, por enseñar. Solo decía que, bueno, yo soy de un pueblo quichua indígena de Chimborazo. Entonces yo le decía simplemente en una iglesia, cuando dice pastor que la iglesia tiene autoridad para disciplina, pero de repente la iglesia está inmadura y no disciplina, sino se hace ciertas cosas. Entonces, ¿quién debe tomar la autoridad para tomar la decisión sobre el asunto de la disciplina? Nada más. Muchas gracias. Bien. Buenísima pregunta, hermano. Bueno, obviamente habría que considerar varios aspectos, ¿verdad? No, creo que no tiene una respuesta tan simple. Pero aquí recuerden que la autoridad, o sea, la disciplina va a llegar a su último nivel. Empieza de lo más privado a lo más público, ¿verdad? No empieza al revés. A veces pasa al revés, ¿no? A veces vamos de lo más público a lo más privado. Esperamos en Dios que los genuinos creyentes, después de una confrontación individual, se arrepientan. Eso es lo que siempre anhelamos. Si eso no sucede, como enseña Gálatas 6, vosotros que sois espirituales o maduros, restaurarle con un espíritu de mansedumbre. Esperamos que estos 2 o 3 sean suficientes. Pero si después de esa amonestación la persona insiste en el pecado, entonces la iglesia en su conjunto tiene que llamarlo a arrepentimiento. Si esta persona aún insiste en su pecado, entonces nosotros tenemos que enseñar a la iglesia por qué deberíamos tomar esta decisión en conjunto para hacerlo. Y hay un caso en Segunda a los Corintios, específicamente voy a leer solo un versículo, no puedo explicar el caso por motivos de tiempo, pero en Segunda a los Corintios, Pablo está llamando a la iglesia a restaurar ahora a un ofensor que ya se arrepintió. Y dice, si alguno, Segunda a los Corintios, estoy capítulo 2, versículo 5, si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo por no exagerar a todos vosotros. Le basta a tal persona, noten, esta reprensión hecha por muchos. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido en demasiada tristeza. Aquí hubo una clara decisión hecha por muchos, es decir, había una mayoría importante y ahora Pablo está llamando a los corintios, ahora está reprendiendo a la iglesia. Este hermano ya se arrepintió, ahora recíbanlo. Así que, ¿qué tenemos que hacer aquí? Enseñarle a los hermanos por qué deberíamos disciplinar, qué significa disciplinar y qué actitud tenemos que tener hacia el hermano que está ofendiendo al Señor. Y yo creo que parte de esto, mi consejo, mi hermano Alberto, es que lo enseñen no cuando una disciplina esté sucediendo, que lo enseñen mucho antes, porque cuando el problema está sucediendo y el ambiente está tenso en la iglesia, es muy difícil que usted llegue en ese momento a poder ayudar a las personas a enseñar este tema. Entonces, el propósito de la disciplina. Hay un libro muy bueno, mi hermano, se llama así, La disciplina de la iglesia, de Jonathan Leeman. Este libro, si usted escribe al Ministerio 9 Marcas, se lo van a dar gratis en PDF para su computadora. Y hay otro que se llama La membresía de la iglesia, del mismo autor. Lo puede solicitar en la página del Ministerio 9 Marcas de una iglesia saludable y ahí usted puede tener buenos recursos súper sencillos de cómo enseñar a la iglesia para estar listos en caso de que esto llegara a suceder. Porque usted dice, los hermanos son inmaduros. Bueno, si son inmaduros, qué mejor momento ahora que no está pasando una disciplina para que entiendan por qué
cómo y cuándo tenemos que hacerlo. Entonces, no espere que pase un problema. Mi consejo es enséñalo ya. Enséñalo ya. Ellos no van a llegar a ser maduros solos. Necesitan pastores que les ayudemos a madurar. Amén. Muchas gracias, Pastor Nelson. Sé que hay más preguntas. En su información de soporte voy a subir toda la data y también lo que el Pastor Nelson el día de hoy compartió y también la información que hay del Ministerio de 9 Marcas que tiene para la iglesia. Sé que esta clase sería larguísima, pero sé que ustedes también tienen muchas clases más. Gracias, querido Pastor Nelson. Mi hermano, gracias por invitarme. Mis hermanos de Ecuador, tengo varios amigos de Ecuador que amo mucho en el Señor. Son gente muy linda y apreciada para mí. Así que el Señor los bendiga. Le voy a enviar a Bolívar, a nuestro hermano Bolívar. Yo tengo varios libros en PDF de este ministerio. Son gratuitos, no están pirateados. O sea, ellos los regalan en PDF. Se los voy a enviar y tal vez una lista de recursos. Si ustedes están interesados en seguir leyendo del tema, con mucho gusto le voy a mandar una lista de recomendaciones. Se los hago llegar con el hermano Bolívar, que él los envía a toda la clase. Gracias por darme la oportunidad. Solo con esto Gracias, pastor. Gracias. Queridos pastores, solo con esto termino y orando. Inviertan vida en los jóvenes. El pastor Nelson Matus, 4 años, más de 5 años, por la gracia de Dios, y puedo decir es por la gracia del Señor y por la vida de hombres fieles que invirtieron muchas horas y trabajo de discipulado, y él fue mi pastor también personalmente. Entonces, por la gracia de Dios y por la vida de muchos pastores como él. Y muchas gracias, que tengan linda noche y estamos conversando. Que Dios les bendiga. Bendiciones. Gracias, Pastor Nelson. Muchas gracias, Pastor. Bendiciones.